estar en este lugar. Y en especial, Señor, queremos escuchar de tu bendita palabra en esta tarde. Padre Santo, prepara nuestro corazón, nuestro entendimiento, danos sabiduría, Señor, y en especial de sabiduría nuestro hermano Moisés, que va a exponer tu palabra. Tú le pongas las palabras apropiadas en su boca, corazón, Señor, para que las pueda transmitir lo que tú quieres, Señor, que nosotros entendamos. Permítenos escuchar tu palabra, Señor, y sobre todo ponerla por obra. Pues te lo rogamos, te lo pedimos, no por mérito alguno, sino por el alto y sublime nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Puestos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano Moisés. Nosotros nuevamente, hermanos, pasa a vosotros, ¿se me escuchan? Bien. Gracias a Dios doy porque nos permite nuevamente estar juntos. Y bien, quiero que leamos una porción de la Escritura antes de que tomemos asiento. Si usted nos permite, vamos a leer Efesios en su capítulo 2, el verso 1 al verso 11, que es donde vamos a hacer nuestra referencia para esta reflexión. Efesios su capítulo 2, del verso 1 al verso 11. Vamos a leerlo de forma alternada y después de esto, pues entraremos ya en materia. Yo iniciaré el verso 1 y nos juntamos todos en el verso 11. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados a incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Amén. Estamos haciendo, hermanos, gracias. Bien, estamos introduciendo pues al estudio con Efesios capítulo 2. Pero usted dirá, bueno, ¿de qué iremos a hablar? ¿De la fe y de la gracia o de algún otro tema? Y creo que si pensó lo segundo está en lo correcto. Porque en esta tarde, como hemos venido realizándolo, este mes es de él, estaremos haciendo énfasis en qué, hermanos. En edificación, es correcto. Esto es un tema, hermanos, que estamos desarrollando conforme se hizo el plan nacional, después el plan distrital y después el plan local en nuestra iglesia. Entonces hoy vamos a hablar de edificación y el tema muy particular que quiero compartir con ustedes lleva por título ¿edificación? No. No es edificación, hermanos.
Me quedé en silencio. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces hemos hablado de edificación y cómo edificarnos. Hoy les voy a pedir que reflexionemos juntos en cómo mantener el rumbo correcto. ¿Sí? Dice usted, bueno, pues ¿qué significa eso? ¿Por qué hablaremos de cosa que no sea edificación? Claro que tiene que ver con edificación. Mantengamos el rumbo correcto. ¿Y qué significa mantener el rumbo correcto? Vamos a hablar un poco de cosas coloquiales que todos conocemos, para que así todos nos inmersamos en esta reflexión. ¿Alguna vez seguramente hemos jugado a la gallinita ciega? ¿Sí lo ha hecho? En nuestras convivencias con mi iglesia, en alguna vez seguramente lo hemos hecho, y si no es así, en algún lugar usted ha escuchado este juego, ¿cierto o no, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos, o ya nos ganó el sueño? ¿Comimos bastante abundante? ¿No? Bueno, algunos no, otros sí, pero les procuro que no les gane el sueño, hermanos. Sí hemos escuchado y hemos jugado este juego, ¿no es así? La gallinita ciega, ¿en qué consiste? Pues que a alguien le ponemos, ¿qué? Una venda en los ojos y alguien más la trata de dirigir o trata de encontrar algún objetivo, el cual no conocía o quizás lo conocía, pero le dejó de ser visible en cuanto al que le velaron sus ojos. ¿Qué pasa en este juego, hermanos? Es de mucha risa, ¿no? Muchos nos hemos disfrutado. ¿Por qué? Porque la persona no encuentra su objetivo. Y aunque unos le gritan derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿lo encuentra? No. Y bueno, entonces hablemos un poco de cosas más recientes, dirán los jóvenes, ¿no? Hablemos de sistemas de navegación. ¿Alguien tiene o ha escuchado de esto? Yo creo que todos, hermanos, bien, todos tenemos acá en nuestro celular un sistema de navegación llamado GPS. El sistema global de posicionamiento nos permite, ¿qué? Navegar. Y bien, eso nos permite navegar ¿en dónde, hermanos? La tierra, a veces hasta en las redes sociales, si hablamos de navegar en las internet, navegamos, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuál es nuestro rumbo, hermanos? Por ejemplo, en los aviones cuando van a despegar, ellos toman vuelo bastante, toman cierta velocidad y cuando ya es necesario, prenden otros motores que va a hacer que el avión se eleve. Y eso hace que ellos tomen una dirección, ¿qué, hermanos? Hacia arriba. Pero algo importante es necesario conocer en la aeronáutica para que se eleve un avión. ¿Y eso qué es, hermanos? ¿Alguien ha visto un tipo embolito que ponen de tela? Ese embolito lo que nos permite es medir o ver la dirección y la velocidad del aire. Y eso nos permite a que nosotros podamos tener y fijar nuestro... Es decir, si el aire va en contra, ¿qué hacemos? Nos vamos enfrente a donde viene el aire. Pero si vamos a bajar, igualmente. Tal manera que el aire nos permita que elevarnos, ¿verdad? Porque el avión se eleva debido a ¿qué? A la presión de aire que está encontrando a su paso, ¿verdad? Entonces se eleva a la nariz y tiene una aptitud de ¿qué, hermanos? Vista arriba. Hoy cuando va a bajar, aterrizar, va con una actitud vista abajo. Bueno, ellos tuvieron que definir su rumbo, que definir ¿qué? Una ruta de viaje, que definir un lugar a donde llegar. Y bueno, quiero regresar con ustedes un poco a la palabra de Dios, o un mucho, y preguntarnos en esta tarde juntos, ¿cuál es nuestro rumbo que hemos tenido en nuestro viaje, en nuestra vida cristiana? ¿En qué rumbo estamos caminando o si simplemente hemos estado estáticos? O si simplemente nos hemos dejado guiar como la gallinita ciega, ¿no? ¿Qué le decían a usted? Izquierda, y usted iba a izquierda y pues no iba a la izquierda. Cuando le quitaron la venda de los ojos, dio que era totalmente contrario el sentido que usted tenía que seguir. Bien, pues entonces así mismo es nuestra vida cristiana. Así tan simple.
Sí, así tan simple. Mantener el rumbo. Una vez que hemos encontrado el camino, ¿qué sigue? Por ejemplo, y otro más que estuve estudiando en la semana es en los barcos. Los barcos tienen un timón. Son enormes, es cierto, pero tienen un timón y con ese pequeño timón marcan su rumbo hacia dónde quieren ir. ¿Y ellos por quién se tienen que guiar, hermanos? Por la brújula. El sistema de navegación más antiguo que hemos conocido es la brújula. Otro sistema era el de la técnica de poner un ancla, pero no de las de los barcos, sino fijar. Por ejemplo, imaginémonos cuando no existía la topografía y no había mapas, ¿cómo navegaban? Bueno, pues decían, bueno, pues ahí está el Popocatépetl y ahí está el Iztaccíhuatl y de este lado tenemos el Chiquihuite y más para allá algunos el Nevado de Toluca, ¿no? Bueno, eso cuando ya lo conocían, cuando no simplemente tenían que poner un árbol, un palo ahí y empezar a navegar de forma circular para entonces saber que no se han perdido. Y bueno, ¿cómo saber que no nos hemos perdido en esta edificación? ¿Cómo saber que estoy madurando en medio de este mundo? ¿Cómo saber que estoy creciendo y madurando en mi vida cristiana? Hemos hablado de diferentes temas, ¿verdad? En la mañana hablamos de un tema que también tiene mucho que ver con la edificación que fue. ¿Cuál fue, hermanos? Ya se nos olvidó el tema de la mañana. ¿Nos recuerdas, hermano? Dar de mí me edifique. Siempre estamos acostumbrados a dar de nosotros algo, nuestro tiempo, nuestro dinero, pero cuando se nos pide más, como que pensamos a decir, bueno, ¿yo por qué tendría que dar un poco más? Yo ya di, que dé nuestro hermano de al lado. Pero sin embargo, cuando crecemos un poquito y maduramos, decimos, si me están pidiendo que me esfuerce un poco más, que dé un poco más de lo que he venido haciendo año con año, que dé un poco más de lo que hice antier, quiero una hora más, que si oraba yo un cierto tiempo, ahora pues tenga una comunión con Dios más estrecha y lo haga una oración devocional, ya no oraciones decía mi esposa, de receta. No hagamos oraciones de receta, ¿no? ¿Cuáles son las oraciones de receta, hermanos? Repetitivas. Las oraciones repetitivas. Vamos a orar por el almuerzo, vamos a orar por la comida y vamos a por la cena. No porque eso sean repetitivas, las hacemos repetitivas cuando nosotros, ¿qué, hermanos? Hablamos exactamente las mismas palabras. Si nuestro deseo es dar gracias a Dios, podemos hacerlo, aunque sea al mismo tiempo, al mismo horario, a la misma hora de comer, pero hacerlo con todo nuestro corazón, no de forma de receta. Bien. Dar más me edifica, lo queremos llevar en el camino de continuemos el rumbo correcto. Bueno, para continuar un rumbo correcto, primero tenemos que ver cuál es el rumbo. Y precisamente inicié con esta lectura en Efesios 2. En el verso 1, quiero que reflexionemos un poco eso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros pecados. Hermanos, gracias a Dios hemos encontrado la brújula. ¿Sí o no, hermanos? Yo sí, gracias a Dios encontré la brújula en mi vida y puedo decir que este verso ya lo viví, porque yo estaba muerto en mis pecados y delitos, pero Él me dio vida. ¿Lo podemos decir, hermanos? ¿Así es en nuestras vidas? Bien, hemos encontrado el primer punto. Ya tenemos vida. Recordar y reconocerlo, ¿os servirá de algo? Sí, para no volver atrás. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, y en otro tiempo. Dice aquí, en otro tiempo. Y cuando leía en la semana esta porción de la Escritura, puede decir,
¿por qué dice tanto en otro tiempo? ¿Por qué dice andábamos? ¿Qué quería decir el apóstol a estar repitiendo tanto esta frase? ¿Será acaso que no todos habían cambiado su forma de vida en Efesios? ¿Será acaso que nosotros tendríamos que reflexionar si no hemos volvido a algo de esto? Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero Él, hermano, sí, Él y no nadie más. También hemos visto en las escuelas sabáticas, repetidamente, lección tras lección, en este trimestre y en el otro trimestre que leímos los Reyes, las primeras cartas, el primer libro de los Reyes, encontrábamos que, hermanos, una repetición y una repetición. Dios, que con su grande amor, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Bendito el Señor, ¿no lo cree? ¿Estamos vivos, hermanos? Hermanos, ¿estamos vivos? Amén, hermanos, vivos. Y no porque me conteste amén o no porque no me conteste amén, estamos vivos porque Él nos dio vida eterna, porque Él nos lo ha dado. Ahora, ¿qué espera Él de nosotros? Que continuemos el rumbo. ¿Cuál rumbo? ¿Hacia dónde vamos? Dirían por alguien, ¿no? Pues dime para dónde voy para conservarlo. Bueno, yo podría decírselo y le podríamos leer muchas porciones de la palabra de la Escritura que nos dijeran para dónde ir, pero cada quien de nosotros sabe para dónde va. ¿Y sabe cómo puede averiguarlo? Bueno, analice nada más la semana anterior. ¿Qué hizo la semana anterior? ¿Qué decisiones tomamos la semana anterior? ¿A dónde decidimos estar la semana anterior? ¿En dónde decidimos vivir y cómo decidimos vivir nuestros mejores tiempos, dirían? Nuestros momentos de qué, hermanos? De gozo y de alegría. Nuestros momentos de trabajo. Hay quien dice, bueno, pues yo pude pasar la semana anterior trabajando toda la semana. Bueno, así lo decidiste. Es que es mi necesidad, sí. Pero bueno, ¿acaso no hay tiempo de descanso? Y en ese tiempo de descanso tomamos ciertas decisiones, ¿no? Todos tomamos ciertas decisiones. Vamos adelante. Juntamente Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar a los lugares celestiales con Cristo Jesús con un propósito, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, ahí nos está dando el rumbo, hermanos. Ya estamos aquí. Gracias a Dios ya estamos aquí. Pero ahora, ¿para qué? Verso 7 nos lo está dando así, digamos, peladito y a la boca. Para esto estamos, y el rumbo es que, hermanos, mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es lo que quiere el Señor. ¿Lo estamos haciendo? Es lo que nos tendríamos que preguntar. Si estoy siguiendo el rumbo que el Señor me ha indicado, ¿no? Como dicen los padres, bueno, ya me incluyo yo porque también soy padre, en algún momento lo voy a decir. ¿Qué decían los padres? Yo me acuerdo de mi abuelita, de mi abuelito y de algunos hermanos que conozco. Dicen, pues a los hijos edúcalos y después ¿qué? Déjalos ir. ¿Qué dirá el Señor de nosotros, hermanos? Él ya nos renovó, ya nos llamó, y ahora ¿qué espera Él de nosotros? ¿No? Que sigamos ¿qué? El camino que nos enseñó. Verso 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y no por vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, hay tareas que hacer entonces, ¿no? Hay cosas que hacer porque el Señor ya las había preparado. ¿No le parece genial? No tiene que preocuparse en qué va a hacer, sino que
solamente averiguarlo a través de la palabra de Dios, ¿no? Él ya había preparado lo que íbamos a hacer, para que esas buenas obras las estuviéramos haciendo hoy usted y yo. En estos tiempos, en estos siglos venideros, ¿no dice? ¿Cuáles serían esos siglos venideros que escribía Pablo en aquellos años? ¿No serán estos, hermanos? ¿No lo cree? Son estos. Dios ya tenía preparadas esas buenas obras que ahora nos toca, ¿qué nosotros, hermanos? Solamente nos toca hacerlas, estar dispuestos al llamado. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Bien, esto es el tema muy central que estaba tocando Pablo a los efesios. ¿Un problema había en este lugar? Sí, había un problema. El tema de la circuncisión. El tema de estoy salvo por obras y no por fe. Pero hoy hay problemas entre nosotros. ¿Nos ponemos a discutir acaso de eso? Yo creo que no. Eso no son temas de discusión ahora. Los temas ahora es ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos siguiendo el rumbo? ¿O me estoy perdiendo y me estoy equivocando? Verso 12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahora, ¿dónde estamos, hermanos? Dice que ahora en Cristo Jesús, ¿qué? Somos cercanos, ya no somos lejanos. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y vosotros que estabas lejos, a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, sino advenedizos, sino circuncidados de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificó, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Qué palabras, ¿no? Tan hermosas, tan profundas. Él está preocupado por nuestra edificación. Está preocupado porque nuestro espíritu, dice, edificándonos por morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo edificamos nuestro espíritu, hermanos? Hemos hablado de edificación. No solamente hoy su servidor, sino en las semanas pasadas. Hemos hablado de hábitos. Nos habló Dani, nos habló Chavita, nuestro hermano Loza. Hemos hablado de edificación. ¿Cuáles son los hábitos, hermanos, que tenemos que desarrollar para edificar nuestra vida? ¿Recordamos algunos? ¿Sí los recordamos? Hermanos, ¿están conmigo? La oración, el ayuno, la lectura de la Biblia. ¿Qué más, hermanos? Hacer misericordia, es decir, no solamente quedarnos en leer y en orar.
Nuestro pastor hoy nos decía por la mañana muy claramente, no solamente es que orar, sino también que ir, hagamos. Dios lo que desea de nosotros que acción también. ¿Cómo deseamos crecer si la brújula la tenemos guardada, no? ¿Y a qué me refiero? Pues a la Biblia, ¿no? ¿Cuál sería nuestra brújula o nuestro sistema de navegación, hermanos? Nuestra Biblia. ¿Dónde traemos la brújula? ¿O acaso ya no sabemos bien el rumbo y el camino? Qué bueno. Si ya no sabemos muy bien los 10 mandamientos y los ponemos por obra, qué bien si ya no sabemos las cosas que tenemos que hacer. Ahora hagámoslas, llevémosla a práctica. Quiero reflexionar con ustedes en algunos versos que nos dejaba el apóstol, en la carta de Judas, que es el último, casi el antepenúltimo libro de nuestra escritura. En algunos versos, aunque si no es que toda la carta, porque es una carta tan corta que es de un solo capítulo. Vamos allá, hermanos. Judas, en su capítulo 1, dirán unos, pues no tiene otro capítulo. Solamente es el capítulo 1. Judas, capítulo 1. ¿Cuál sería el rumbo, hermanos? A la luz de este verso dice, verso 2, misericordia, paz y amor sean multiplicados. ¿Se ha visto multiplicado la misericordia? La paz. Bendito sea el Señor, porque ¿sabe? A eso estamos invitados, a que se multiplique la misericordia a través de ¿qué, hermanos? A través de nuestras acciones, a través de nuestros actos, de nuestras iniciativas. Y el amor se ha multiplicado. ¿Hemos visto multiplicarse el amor en nuestra iglesia? ¿Hermanos? ¿Sí o no? Yo creo que sí. Y firmemente digo que sí porque hemos visto y hemos hecho juntos acciones que han multiplicado esto, misericordia y amor. Pero pueden ir incrementándose. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo permita, hasta que Dios lo quiera. Vamos al verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía escribiros acerca de nuestro común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a vosotros. ¿Cuál es el objetivo de esta carta? ¿Acaso algunos habían perdido el rumbo? Sí. ¿Acaso sí, hermanos? Y si usted lee toda la carta, podrá ver que habla en su momento de los ángeles, en su momento habla también de unos personajes de la Biblia, los cuales perdieron el rumbo. Y yo me preguntaba, pues si el mismo Satanás, que era querubín de Dios, perdió el rumbo, que nosotros que somos tan pequeñitos, ¿no perdamos el rumbo? Es algo interesante de considerar, ¿no? Si los grandes en la fe en algún momento pierden el rumbo, yo que soy tan insignificante, no pueda perderlo. Y me puso a reflexionar, mantener el rumbo correcto. Porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estaba preocupado el escritor? Sí, estaba preocupado. Porque había ya entrado allí en esa comunidad personas que encubridamente, es decir, con alguna, ¿qué, hermanos? De alguna forma se mostraban que, pues amables, serviciales. Sin embargo, algo hacían. Negan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ya había ahí.
Después nos pone algunos otros ejemplos. Nos habla en el verso 7 de Sodoma y Gomorra. Vamos a ir hasta el 19 porque hay otras citas más que quiero escudriñar con ustedes. Vamos al verso 19. Son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Podemos ver al de enfrente, podemos ver de al lado, podemos señalar, podemos decir, y qué bueno que haya quien señale los errores. Yo siempre lo he dicho. Qué bueno que haya alguien que señala, qué bueno que haya alguien que pueda decir, esto no es correcto, pero también qué malo si vosotros, amados, edifican, no nos edificamos en nuestra fe. Qué bueno que podamos discernir espíritus, decía, ¿no? Discernir todo espíritu. Sí, pero edifícate, edifiquémonos. Conservamos el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¡Qué extremo! ¿No? Yo decía, bueno, tanto a tal circunstancia hay que llegar, a aborrecer inclusive la ropa. Las circunstancias que seguramente se estaban dando eran muy difíciles. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria, con alegría al único sabe Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad e imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Si tiene tiempo, yo creo que todos si tienen tiempo, bien, si tenemos voluntad, leamos esta pequeña carta y démonos cuenta cómo lo que está invitando aquí es a seguir el rumbo. Sigan a Dios. Sí. Vean que algo está pasando mal, corríjanlo, salven, convenzan a los que han decidido ir por otro rumbo. Pero algo importante, no dejen de edificarse, no dejen que su vida recaiga. Vamos a Gálatas, hermanos, capítulo 3, del verso 1 al verso 4. Este verso es un verso fuerte. Empieza diciendo, ¿cómo dice, hermanos? Oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? ¿Quién nos fascinó? Es decir, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos engañó? Gálatas, insensatos. ¿Mandé? ¿Quién los hizo creer? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibís el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. ¿Qué llamada de atención tan fuerte, no lo cree? No vaya a ser que nosotros también nos diga eso el Señor. Oh, hermanos en Belisario, insensatos, ¿quién los engañó? ¿Quién les hizo que cambiaran de rumbo? ¿Cuál es el rumbo que estoy siguiendo? ¿Es el correcto? ¿Es nuestro lugar el correcto?
Hay quien dice, yo estoy en el lugar correcto y no me he equivocado. Ah, muy bien, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Nuestro rumbo realmente es el adecuado? ¿Mi carácter ha sido moldeado por Dios? He experimentado y estoy experimentando la misericordia de Dios. He visto multiplicar el amor. He visto multiplicar la misericordia en mi vida. No porque a mí se me hayan dado más, sino que estoy dando yo más. Estoy dando más de mi tiempo. Estoy dando más de mi dinero. Estoy comprometiéndome más y más con Dios. Pablo decía, quisiera que ellos fueran todos como yo, ¿no? Pero no es así. ¿Qué podríamos decir hoy en nuestros tiempos, no? Quisiéramos que pues todos fueran pastores, ¿no? Pero no todos son pastores, ¿no? Quisiéramos que todos fueran obreros, pero no todos son obreros, ¿no? Quisiéramos que todos llegáramos temprano, pero no todos llegamos temprano, ¿no? Quisiéramos ¿qué quisiéramos, hermanos, como iglesia? ¿Cuál quisiéramos que hiciéramos nuestro rumbo? Regresemos a Efesios capítulo 2, que es donde empezamos. Y a los que los quiero llevar hay dos rumbos, los cuales pueden ser diferentes o pueden ser los mismos. Uno es el rumbo que yo defino en mi vida, de seguir a Dios y cómo seguirlo. Y otro el rumbo que decidimos llevar como congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestra iglesia se generan planes, ¿verdad? Desde la nacional, la distrital, sectorial, y llegamos a lo local, ¿no? Y se generan planes. Y se plantean rumbos, ¿no? Y se ponen, vamos a ir a evangelizar, o vamos a ir a visitar, o vamos a hacer grupo familiar. Y es el rumbo que define a alguien, un pastor, alguien. Y dice, bueno, pues ese va a ser el rumbo. Pero como iglesia, ¿qué decimos nosotros? ¿Cuánto nos hemos involucrado en ese rumbo colectivo como iglesia? Porque bueno, ese rumbo también tiene que ver con el rumbo que yo tomo en mi vida. ¿Sí? De la decisión que yo tomo de llegar temprano a los cultos, de la decisión que yo tomo de abrir mi escritura entre semana, de la decisión que tomo de ponerme en oración. Ya hablamos que no las de receta, que la decisión que yo tomo de pararme temprano o quizá de madrugada y orar a Dios. Hablamos de esa decisión. A veces es fácil decir, es que nuestra iglesia, ¿por qué no hacemos esto y el otro y el otro? Y bueno, es bueno, pero sería más bueno decir, pues yo estoy haciendo esto en mi vida y he cambiado y he crecido, y te invito a ti, hermano, que también lo hagas. No hay recetas para crecer. Lo escuchamos con nuestro hermano Abraham. No hay recetas para escudriñar la palabra y entonces edificar mi vida continuamente. No hay recetas. A cada quien le servirá lo necesario. Hay quien les dice, bueno, pues a mí en la mañana, muy temprano, a las 4 de la mañana me paro y oro a Dios 30 minutos. Bendito el Señor, pero eso es lo que te hace a ti. Pero hay quien quizá como Daniel, ¿cuántas veces oraba Daniel? Y lo hacía de una forma muy específica, casi como un ritual, podríamos decirlo. ¿En vista a dónde? Al templo. Si a usted le funciona algo así, hágalo. Si a usted le funciona leer la Biblia por la noche antes de irse, hágalo. Pero tenga cuidado no perder el rumbo, porque si se queda dormido, perdió su rumbo. Y entonces debe de tomar una acción. ¿Quién la va a tomar? ¿El pastor? ¿Los obreros? No, es usted. A las 9 no me corresponde leer la Biblia porque me duermo. Bueno, pues entonces hagamos la hora más activa. A las 10 de la mañana, a la mediodía, o quizá por la mañana al levantarme. La única cita
que puede usted no postergar es la muerte. Pero todas las demás citas que nos pongamos, de escudriñar la palabra, de orar, de hablarle a alguien más de la palabra de Dios, de hacer un ayuno, todas esas las podemos postergar. Pero si las postergamos y las dejamos para nunca jamás, como dice la película de los dioses, más allá o nunca jamás, pues entonces también sabremos que hemos perdido el rumbo. ¿No lo cree? Entonces será tiempo de buscar el rumbo y encontrar nuevamente nuestra brújula y decir, Dios, sí, en otro tiempo, pero creo que ahora, no de la misma forma, he errado de otra forma, pero Señor, quiero corregir mi rumbo. Edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Efesios 2:20. Usted ha visto los cimientos de una casa, o seguramente alguien ha construido una casa. ¿Qué le ponemos en los cimientos? Mampostería, dirían unos, otros dirían zapata, de 1 metro por lado, ¿no? Traves de 60 centímetros, piedra, preparar el piso. Pues bueno, Dios se preocupó por ello. Yo me preguntaría cómo es entonces cómo eran los apóstoles y los profetas. ¿Cómo fueron ellos, hermanos? Si ellos son nuestros cimientos y los podemos observar, ¿cómo son ellos? ¿Cómo fue, por ejemplo, qué profeta le viene a usted a mente y tiene más memoria de él? Jeremías acá, Abraham, profeta, hermana, el patriarca, Elías, Eliseo, Daniel. A mí me viene mucho a la mente Daniel. Y si ese es mi cimiento, entonces ¿cómo debería yo comportarme? Como un Daniel. ¿Y qué hacía Daniel entonces? Porque ahora sí que nos pusimos, ¿qué, hermanos? Nos pusimos el muy alto, ¿no? Quizá yo pondría a Jonás, uno bajito, ¿no? Aunque a él seguramente decían el antiprofeta, ¿no? Porque pues, de entrada él no quería hacerlo, ¿no? Pero aún así, él fue, lo hizo, se enojó porque Dios perdonó. Después Dios le da, como a nosotros nos da una casa y alimento y bienestar, salud, nos los quita y nos enojamos como si por nosotros mismos los hubiéramos ganado. ¿Cuáles son mis cimientos? ¿A quién estoy siguiendo? Y seguramente que cuando dije a quién estoy siguiendo, todos pensamos en nuestra mente, Jesús. ¡Qué bien! Muchas gracias. Gracias a Dios que nos dio tan noble cimiento. Pero ese cimiento, ¿quién es, hermanos, de aquí? La piedra, ¿qué dice aquí? La piedra del ángulo. Yo quisiera por lo menos seguir a los cimientos. Seguir algún comportamiento de Eliseo, algún comportamiento de Elías. ¿No lo cree? Hay quien podría decir, bueno, es que no fuimos llamados para seguir hombres. No estoy pidiéndole que sigamos hombres, pidiéndole que sigamos, ¿qué, hermanos? Comportamientos, que sigamos hábitos, que sigamos formas de hacer y de hacer las cosas. Como ellos, si ellos son nuestros fundamentos, como ellos, ¿qué, hermanos? Debemos ser. Y si queremos y nos podemos decir, no, es que la piedra de mía es Jesús, porque es la piedra del ángulo, entonces voy con Jesús. Oh, muy bien. Entonces, seamos con Jesús. ¿Qué tendríamos que decir de Jesús?
A corta edad no le enseñaban, él ya enseñaba, ¿no? ¿Alrededor de qué edad Jesús va al templo, hermanos? 12 años. Y a esa edad Jesús ya le enseñaba a los maestros. ¿Qué tendría que hacer yo entonces ya? Yo me descalificaría bueno, ya estoy muy grande, tengo más de 30 años, ¿no? Y no. ¿Qué nos pondríamos cada quien, hermanos? Pongamos metas chiquitas para llegar pronto. Aunque sea como Jonás, desobedientes, pero lleguemos. Pero mostremos lo que Él nos da a mostrar. Jonás mostró lo que el amor de Dios, sí, fue y predicó, y el pueblo se arrepintió. ¿Quién nos dice o no que nosotros, aún así como somos, Dios nos pueda utilizar? Pero eso sí, usemos comportamientos de nuestros cimientos, usemos el comportamiento de un Daniel, de un Ezequiel, de un Elías, de un Eliseo, de nuestros profetas. Vamos a ver también que en los tiempos de Jesús, ¿quién era el profeta que más tenían en mente, hermanos? A Isaías y a Elías. Yo lo que más he leído son ellos dos los que tenían más presentes. Pero ¿acaso esos hombres de aquel tiempo andaban como Elías? ¿Acaso? No, hermano. Hoy nosotros tenemos a Jesús como nuestro cimiento y piedra angular. Preguntémonos, ¿ando yo como Jesús? ¿Llevo el rumbo de Jesús? Y si venimos más para adelante en la Biblia vamos a decir, bueno, pues como Pablo. Bueno, pues adelante, sigamos como Pablo y hagamos como Él. En quien vosotros también son juntamente edificados para morada de Dios en Cristo en el Espíritu. Entonces nosotros, ¿cómo podemos emprender este verso, hermanos? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Quién mora en nosotros, hermanos? Dios. Dios quiere morar en usted y en mí. ¿Lo dejamos? Hermanos, ¿lo dejamos morar o no lo dejamos morar? Porque eso lo vamos a hacer no con decirlo hoy, sino ¿con qué? Con nuestras acciones día a día a día. Llevemos el rumbo correcto. ¿Y cuál es el rumbo correcto? Y todos nos quedamos todavía. ¿Cuál es el rumbo correcto? Obedecer a Dios. Mucho hemos hablado de esto. Y quiero dejarles con esta pregunta en su mente, en su corazón. ¿Cuál es el rumbo correcto? Porque hemos hablado mucho de ello. Porque ya hemos dicho, ahora vamos a hacer. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Yo podría mencionarles ahorita, porque entonces todos tenemos que llegar, ¿qué dónde, hermanos? A la estatura y plenitud de Cristo Jesús, que está en el capítulo 4 de Efesios. Pero lo hemos visto y escuchado y leído, ¿cuántas veces el mes pasado? Por lo menos 3 veces se citó en las predicaciones el mes pasado. En este mes no he escuchado ese verso. Sin embargo, el rumbo lo define usted y lo defino yo. En cada momento, en cada lugar estoy. Así que bueno, ya sabemos cuál es el rumbo correcto, es seguir a Jesús y tener el comportamiento de acuerdo como a la meta pequeña, grande o mediana que nos queramos poner, de un comportamiento de un Eliseo, quizás de un Daniel, quizás del mismo Jesús, pero hagámoslo, llevémoslo a una práctica. Esa es la invitación en esta tarde. Dios nos bendiga, hermanos, paz a vosotros y que continuemos el ritmo correcto.
Paz a vosotros.